Mega Noticias Puebla. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Puebla está en el top 10 de generación de basura. 5.991 toneladas diarias. 1 kilo de basura al día por persona. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes, 8:30 de la noche. Mega Noticias Puebla. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Excelente noche. Bienvenidos a Fondo. Recordemos en este nuevo horario 9:30 de la noche, analizando los temas principales. En este caso, esta semana, pues el fin de semana turbulento, con una incertidumbre si sí se iba, si no se iba a dar lo de los aranceles 25% que había amenazado Donald Trump tantas veces, incluso desde campaña, pues lo hizo real. Pero después de una llamada con la presidenta de Claudia Sheinbaum, llegaron a un acuerdo. 10,000 elementos de la Guardia Nacional, pues se podría decir, regresan a la frontera, ¿no? Una de las peticiones de Donald Trump, y vamos justo a estar analizando esta situación, las reacciones que se han dado. Saludo con gusto, muchísimas gracias Víctor, Ale, por estar con nosotros. Pues ya los conocen ustedes analizando estos temas. Víctor Reynoso, ¿cómo estás? Ya tenía rato que no coincidíamos tú y yo. Ya teníamos rato, muy bien, contento de estar aquí. Muchísimas gracias Vic. Ale. Lidia, ¿cómo estás? Buenas noches al auditorio. ¿Cómo ven el panorama hasta hoy? Después de todo lo que vivimos el fin de semana, todo lo que se vivió el lunes, hoy miércoles, bueno, tantos cambios, tantas reacciones, ¿qué opinan? Vic. Bueno, la amenaza de aranceles en parte era un fin, pero ¿creías que era real? ¿Que sí como iba a amenaza, cumplir? sí. No, Okay. no, yo creo que al cumplirse a ese grado, no. Yo creo que sí quieren subir los aranceles, no al 25%. Era una manera de presión y la presión funcionó. No es que le naciera a nuestra presidenta hablar por teléfono, es que sintió la presión, se vio obligada a parar esos aranceles, se vio obligada a ceder. No es fácil mover 10,000 soldados a la frontera, tuvo que ceder en eso, va a tener que ceder en otras cosas. Entonces fue un mecanismo de presión que fue muy exitoso. Y el resultado de la presión fue la llamada que le hizo a Donald Trump, que pues creo que sí es positivo que los presidentes de los dos países hablen, claro, se pongan de acuerdo, pero es después de una presión que no existió el sexenio pasado, que el sexenio pasado se dio un margen muy amplio al crimen organizado, y hay muchísimos datos al respecto, y que ahora el gobierno de Estados Unidos está diciendo, párale, ya no te vamos a tolerar eso. Funcionó, ya está la respuesta, es la que estamos viendo. Ale. Sí, mira, yo creo que el anuncio, el simple anuncio de elevar los aranceles, pues por supuesto que puso en alerta no solo al gobierno mexicano, sino a todo el país. Ajá, porque no fue únicamente hacia nosotros, claro, ¿no? O sea, bueno, sí lo sentimos más nosotros, pero China, Canadá, todos estos ataques, todo este discurso que ha empleado Trump desde campaña. Exacto, porque a todo mundo le está poniendo aranceles. A Canadá, a China, a la Unión Europea también la amenazó con, con ponerle aranceles. Pero en lo que se refiere a México, sí, ciertamente el mensaje de poner aranceles, bueno, puso en alerta a todos los sectores sociales, particularmente al sector empresarial, en donde pues había ese temor de que se dieran esos aranceles que, aunado con los datos no muy halagüeños para este año, que se perfilan para este año, en donde a lo mucho el crecimiento será de 0.8%, 0.6%, incluso hay quien habla ya de una recesión. Entonces, imagínense, amigos del auditorio, si se diera esta aplicación de aranceles por parte del gobierno norteamericano a productos mexicanos, que a lo mejor no son todos, posiblemente sean particularmente los de la industria automotriz, que es en la que más ha estado poniendo énfasis,
pero con eso simple y sencillamente pone en focos amarillos y rojos a la economía mexicana. Ya lo han dicho los analistas, el poner aranceles a México en cuanto a sus productos, pues le pega mucho más a México que a los propios Estados Unidos. Hay quien dice, bueno, es que Estados Unidos se va a dar un balazo en el pie, sí, ciertamente, pero a México lo pone en un predicamento. Claro. Entonces, creo que el anuncio en sí, pues prendió todas las alarmas habidas y por haber, y sobre todo el viernes anterior, en donde ya Donald Trump anunció que sí iba a poner los aranceles, porque todo el mundo calculaba, no es cierto, no es posible, es una medida incluso inflacionaria para el propio mercado norteamericano, que precisamente por eso que perdió Biden, por el problema de la inflación, fue una de las causas por las cuales perdieron los demócratas en las elecciones anteriores. Entonces, medidas de este tipo, junto con las deportaciones en donde le quitan mano de obra a muchas de las empresas y demás, pues esto va a encarecer los productos por el encarecimiento de la mano de obra. Entonces, esas dos medidas, la expulsión de migrantes junto con la aplicación de aranceles, pues son dos medidas inflacionarias que pues habría que ver si en realidad Donald Trump las va a aplicar o simplemente son un instrumento de chantaje. Ahora, dentro de la amenaza que lanza Trump ese viernes de que va a poner los aranceles, primero hay que destacar dos cosas. La agencia Reuters, que por ahí tenemos la nota, la agencia Reuters había dado a conocer que desde ese viernes que Donald Trump había anunciado que iba a posponer la aplicación de aranceles hasta el 1 de marzo. O sea, ya... Es decir, había ya una filtración por parte del gobierno norteamericano a esta agencia para anunciar que en realidad no iba a aplicar este fin de semana los aranceles, porque era lo que se esperaba. La amenaza estaba puesta, el ultimátum estaba puesto para este fin de semana. Entonces, ciertamente, como platicábamos antes de entrar al aire, lo comentaba Víctor, pues Donald Trump es un tipo veleidoso, es un tipo voluble, ¿no? Que en cualquier momento cambia de decisión, pero bueno, pues se esperaba que finalmente esta amenaza de poner los aranceles se haría este fin de semana, y sin embargo desde el viernes pasado, 31 de enero, ya se había filtrado la idea de que, sí iba a posponer la aplicación de los aranceles para marzo, y lo mismo para Canadá. Entonces, se cae un poco no sé cómo llamarlo, todo lo que están haciendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Como aplaudirle, como enaltecerla, como... Sí, en esa línea, si me permiten un comentario, la diplomacia no se hace en llamadas telefónicas. Una relación tan importante como la que hay entre los dos países no se hace por una llamada telefónica. Si lo que dice Reuters es cierto, es que hubo un trabajo de cabildeo previo muy intenso entre los dos países, y algo muy acertado. Seguramente Claudia mandó sus gentes con Trump, hubo diálogos, hubo acuerdos, México se comprometió a ciertas cosas, Estados Unidos a ciertas cosas, y ya la llamada pues es simplemente para la base electoral de ambos o de ella, y dejar las cosas tranquilas, pero podemos suponer que están haciendo su chamba, y su chamba no es hablar por teléfono una vez al mes, su chamba es establecer negociaciones serias, de fondo, hacer compromisos serios de fondo, día con día, ¿no? Sin embargo, no deja de llamar la atención sobre esto que comenta Víctor, no deja de llamar la atención que el fin de semana en el cual las casas de bolsa y demás no abren, se intercambiaron mensajes fuertecitos, en donde, entre otras cosas, Trump pues acusa al gobierno mexicano de proteger criminales y de que México es un refugio de productores de drogas ilegales. Entonces ahí está el comunicado de la Casa Blanca, que no es nada amistosa ni mucho menos, y que generó la reacción de Claudia Sheinbaum el fin de semana, en la cual ella contesta: no es cierto. ¿No? En fin, creo que finalmente el posponer la aplicación de los aranceles pues le da un respiro al gobierno mexicano, y entre otras cosas
lo primero que hace para manifestar su buena voluntad de que quiere cooperar con el gobierno norteamericano, pues es mandar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército a la frontera norte. Ya los enviaron, en este momento están rumbo a los diferentes estados fronterizos para, entre otras cosas, tienen como fin el que no pasen más inmigrantes de manera ilegal y por otra parte que no pase el fentanilo o las drogas ilegales. Y de las armas también entendía, ¿no? Que era algo que se había llegado en ese acuerdo. A mí me genera conflicto. Cada mes, entiendo, se van a sentar a dialogar o evaluar, ¿no? Si se llegó o no a la meta. ¿A qué meta? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo Trump o Estados Unidos realmente va a evaluar si se avanzó o no se avanzó? Nos va a tener en un estira y afloje para ver si los quito o no los quito, para ver si me convencen o no me convencen. Y mientras tanto, por ejemplo, el tema de inversiones a nosotros, pues nos va a afectar, ¿no? No, sin duda el gobierno de Estados Unidos quiere resultados en estos dos temas que le interesan mucho, el tráfico de drogas y la migración. Seguro ya hay, no sé, pero me imagino que ya acordaron mínimamente algunas metas, algunos resultados. Esto no se va a acabar con la llamada, obviamente, ni con la movilización del ejército. Debe haber resultados y la presión de Estados Unidos va a seguir. Y la presión, esta idea de que el gobierno mexicano protege narcotraficantes no es una invención de Donald Trump, no es una invención de él. Todos recordamos, al menos es algo muy claro, cuando el presidente de la República anterior se topa accidentalmente con la madre del Chapo Guzmán, la saluda de mano, además hay quien filma. ¿Cómo le iba a negar, no? La salud, algo así dijo. No es fácil toparse con el presidente, ningún ciudadano puede acercarse al presidente por razones de seguridad, solo cuando se le permite o se le busca, lo filman, lo hacen público, y hay muchísimos datos. Algo muy preocupante, el alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, dicen que intercambió apoyo del crimen organizado a cambio de que les diera la lista de ciudadanos del municipio que eran sujetos de extorsión, eran posibles objetivos de extorsión o de secuestro. Entonces, quien está encargado de defender a los ciudadanos, el presidente municipal, es el encargado en este caso de entregarlo a los criminales. Y ese es un municipio, pero hay muchos. Entonces yo creo que sí, seguramente acordaron metas más o menos específicas en estos dos objetivos: control de la migración, control del narcotráfico, y si no se cumplen, las presiones se van a venir dando. No sé si van a aplazar mes con mes, no sé si Trump va a decir, bueno, pues este mes sí, vamos a ver, lo aplazamos un mes, no sé, pero de que la presión va a seguir mientras no se resuelva razonablemente el problema, va a seguir. Sí, yo creo que ahí los equipos que están en este momento negociando estarán viendo cuáles son los parámetros con los cuales se va a evaluar las acciones y qué tantos resultados presentan, si hay una disminución o no de entrada de inmigrantes a territorio norteamericano y si hay una disminución o no de las drogas ilegales a Estados Unidos, particularmente el fentanilo. Ahora, creo que el problema que nosotros tenemos en lo particular es la situación tan vulnerable en la que está el Estado mexicano, sus instituciones en estas circunstancias. Primero, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Cómo se fue desmantelando el Estado democrático, cómo se fue desmantelando el Poder Judicial, cómo se fueron desmantelando los organismos autónomos, en fin, todo eso que eran los equilibrios importantes, no solamente frente al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, sino para dar certeza jurídica a todos los ciudadanos en ese territorio y a aquellos que no son precisamente connacionales. Entonces, estas circunstancias en las cuales están las instituciones mexicanas, tenemos que agregarle el hecho de que no hay en este momento, al menos, una institucional que permita enfrentar cualquier abuso que haya por parte de las autoridades norteamericanas o de lo que tiene que ver con el trato a los migrantes y el regreso de los migrantes a territorio mexicano. Pues así que tengamos una fortaleza institucional para defenderlos, pues no lo tenemos, esa es una realidad. Se encargaron de irlo quitando, ¿no? Esa es una realidad y en este momento pues vamos a tener muchos problemas al respecto.
Y luego el otro asunto, para enjuiciar a todos los criminales y demás, eso sí hay la voluntad de combatirlos. Hace un momento Víctor comentaba algunos casos, pero si vamos viendo lo que ocurre en diferentes estados, Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Michoacán, ¿no? Guerrero, Morelos, en fin, Zacatecas, vaya, hay diferentes zonas en las cuales realmente el crimen organizado pues tiene control sobre esos territorios y el tema que por cierto está mucho en el discurso de la presidenta Sheinbaum, el tema de la soberanía nacional, habría que preguntarnos bien a bien qué tan soberanos somos con todo este control territorial que tienen los criminales. Y que han dejado que vaya avanzando realmente, ¿no? A pesar de estas estrategias, mencionaba Sinaloa. Oye, ya fue hasta el titular de seguridad a la zona y sigue igual. Exacto. O sea, 146 días creo que llevé en la mañana la nota y continuamos con lo mismo. O sea, la ola de violencia desatada después de la captura del Mayo Zambada no se ha podido controlar, ¿no? Desde el cambio de administración, la presencia del titular de seguridad, ese nuevo Plan Nacional de Seguridad, no ha funcionado. Exacto. Sí, esto que dice Alejandro es muy fuerte. Un Estado fuerte no es un Estado propietario, no es un Estado que posee empresas petroleras o productoras de electricidad o constructoras. Un Estado fuerte es el que es capaz de aplicar la ley. Y el Estado mexicano es incapaz de aplicar la ley. El Washington Post publicó que la guerra comercial que quería iniciar Trump era la guerra más tonta de la historia. Podemos decir que la reforma judicial que está implementando el Estado mexicano es la reforma judicial más tonta de la historia de México y de cualquier país, y va a debilitar al Estado. ¿En cuántos territorios va a ser el narco el que ponga a los jueces? El que sea capaz de movilizar a sus electores, que tienen capacidad de movilización en narco, y hacer que voten por el juez que ellos quieren que voten, y van a controlar el Poder Judicial en ciertas regiones. Creo que esa es una debilidad, por no hablar, por supuesto, de todos los organismos constitucionales autónomos que ya destruyeron. No sé si el INE sigue en la mira, que el INE ya está. Bueno, pero el INE sabemos cómo está ahorita, ¿no? Esta falta de, literalmente, de toma de decisión, ¿no? Que se ve como más inclinado hacia algunos colores. Capturado. Exactamente. Y lo platicábamos justo cuando eran las elecciones, ¿no? Las posturas o estas declaraciones que tenía Tadei, que parecía que únicamente le hacía caso a lo que le estaban indicando, ¿no? En lugar de tener como la autoridad que es, poder tomar decisiones, ¿no? Y varias veces lo mencionábamos. Y ahora, con esta falta de democracia, esta falta de Estado de Derecho, o sea, el panorama se ve complejo, ¿no? Incluso Ken Salazar lo mencionaba cuando se estaba analizando apenas lo de la reforma al Poder Judicial. Obviamente les alarmaba a Estados Unidos por esta certidumbre, ¿no? Que podría haber por esta falta de Estado de Derecho y que no lo tomaron en cuenta, ¿no? Incluso se enemistaron al final por él haber opinado al respecto, lo que complicaba cada vez más la situación, ¿no? Pues fue muy curiosa esa declaración de Ken Salazar, porque él dijo: hablo a nombre personal, no hablo como embajador, cosa que no es posible. Si es embajador y habla en este país, siempre habla a título de embajador, pero dijo: a nombre, como preocupación personal, creo que esta reforma va a beneficiar a los delincuentes. Dijo lo que muchos pensamos, él tuvo el valor de decirlo, y obviamente en Palacio Nacional se enojaron. No les pero gustó. El enojo no quiere decir que no sea cierto. Sí, y eso obviamente fue también parte de la distinción entre lo que es un gobierno demócrata, que de alguna manera le solapó demasiado al gobierno mexicano todo lo que ya conocemos y sabemos, y que él fue parte finalmente de esa de esa relación de apapacho, ¿no? Del gobierno norteamericano hacia el gobierno mexicano. Y por otra parte, pues la realidad que estamos viviendo, lo que dice Trump en su comunicado, en donde habla de una complicidad del gobierno o de que el gobierno está protegiendo criminales, vaya, no hay necesidad de que lo diga Trump. Nosotros estamos viviendo esa realidad todos los días, la cantidad de homicidios del diario, la gente que está sufriendo por el cobro de piso, los secuestros, las desapariciones, en fin, creo que todos los días los propios diarios mexicanos dan cuenta
de la terrible situación en la que se encuentra muchas zonas del país y que, y bueno, pues Puebla, en las últimas semanas, vaya que hay no focos amarillos, pasado, hay focos rojos, ¿no? Sí. Entonces, creo que en el país esta situación de violencia, esta situación en la cual el crimen organizado está enseñoreándose de diferentes porciones del territorio nacional, pues no hay necesidad de que lo diga Donald Trump para darnos cuenta de lo que en realidad está ocurriendo. Ahora, hay algo que a mí me preocupa en lo particular. Si nos quedamos solamente con mandar 10,000 efectivos a la frontera norte para que no pase, por ahorita, para que no pase, sí por ahora, pero para que no pase el fentanilo y demás, la pregunta es qué van a hacer con esa producción de fentanilo si no se combate a los criminales en territorio nacional y si nos contentamos solamente con mandar a 10,000 efectivos a la frontera. Ahí corremos un riesgo, además del problema de la inmigración que vamos a vivir, en donde hay riesgos de que haya una crisis humanitaria. Además de ello, también tenemos otro riesgo muy similar a lo que pasó en época de Vicente Fox cuando comenzó a tapar en la frontera el comercio de la marihuana, por ejemplo. ¿Qué pasó en esa ocasión? Buena parte de esa marihuana se quedó en mercado interno y entonces comenzó a expandirse el consumo de la marihuana. Bueno, algo similar es un riesgo que se corre, en donde, si bien es cierto, no tenemos un problema sanitario como el que tienen en Estados Unidos con respecto al asunto del consumo del fentanilo, si nosotros nos conformamos con mandar tropas nada más a que tapen la salida de el fentanilo y se queda ese fentanilo en territorio nacional, corremos el riesgo de que aumente el consumo y nos genere un problema de salud pública grave. Oye, antes, vamos a pausa, quédate con la idea ahí, que no se vaya. Vamos a una muy breve pausa y ya volvemos. Recordemos, estamos en A Fondo, pueden escribirnos totalmente en vivo por MN Puebla, ahí leemos sus mensajes, ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Seguimos en A Fondo. Vic, te quité la palabra de la boca, pero regresamos. Siguiendo esta línea desencantado de Alejandro, es muy extraña esta medida para controlar el fentanilo, poner militares en la frontera. Pero ya había ocurrido, ¿no? Pero ¿por qué no lo dedican a destruir la producción? Mejor que impidan que se produzca, creo que es hasta más fácil que no se produzca el fentanilo. Si no se produce, pues no hay que mandar soldados a la frontera. Si se sigue produciendo y ponemos el tapón, pues puede resultar lo que dice Alejandro. Van a buscar vender ese fentanilo, esa sustancia, a los nacionales. Se les quede, ¿no? Entonces parece ser muy poco lógico esto, ¿no?, de mandar el ejército para impedir el paso de fentanilo. Mejor impedir la producción, eso sería. Y también en este mismo contexto, un nuevo tipo de migración que creo que no existía en el país antes de 2018. Gente que migra huyendo al terror del crimen. Correcto. Gente que migra porque su pueblo llegaron los malos y empiezan a violar, a secuestrar, extorsionar. Gente que deja sus empresas, que cierra sus restaurantes y se va a otro lado porque el crimen organizado le impide vivir como se había vivido
por décadas en este país. Ese nuevo tipo de migración creo que es un foco rojo, y el problema del fentanilo, el problema de los criminales, no es un problema de Estados Unidos, es un problema de México también. Y que no han sabido atender. Hace un momento tenía igual un programa donde hablábamos de la movilidad de estos 10,000 elementos, ¿no? Y que también hablábamos de la estrategia que tienen a nivel federal de que pasa algo en Sinaloa y ahí van, ¿no? Pasa algo en Guerrero y ahí van los otros. Ahora que ya no va a ser tan fácil, ¿por qué? Porque van a estar destinados ya a una tarea que les están pidiendo desde Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Porque si bien nuestras policías municipales y estatales no tienen los recursos, no tienen la capacitación necesaria, a pesar de ser los primeros respondientes, pero autoridades apostaron más por la Guardia Nacional, que ahora tienen una tarea en específico, porque pues nos tienen agarrados, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el panorama si así estamos como estamos en materia de seguridad? ¿Qué nos espera? Bueno, está muy raro, porque además, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional en la frontera norte? ¿Va a poner otra aduana? ¿Van a poner aduanas previas y antes de que pase la mercancía de México a Estados Unidos van a revisar a ver si están en fentanilo? Imposible. No le veo yo lógica a esta medida. No le veo lógica, además de lo que dices tú, van a descuidar otras áreas para la cual la Guardia Nacional fue diseñada. Sí, mira, y tan solo ir viendo lo que está pasando en Sinaloa. ¿Qué tiempo ya tiene que incluso el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, está incluso habitando allá en Sinaloa? ¿Cuánto tiempo ya lleva ahí? ¿Cuánto tiempo llevan implementando una serie de medidas para medio controlar, si es que se puede hablar de control ahí en una zona que es prácticamente de guerra? ¿Cuánto tiempo ya llevan con respecto a el estar ahí presentes? Pues ya llevamos varios meses, y lo cierto es que Sinaloa sigue dando mucho de qué hablar con respecto a homicidios, balaceras, toma de carreteras, etcétera, narcobloqueos, como les llaman. Entonces, si ese desgaste que está teniendo las instituciones del Estado mexicano para controlar tan solo un Estado, una entidad de la República, resulta, creo que, mucho más complicado si dispersas tus fuerzas, como lo decía, o como lo comentaban ambos, si dispersas tus fuerzas en la frontera norte. ¿Y qué pasa con Tabasco? Tabasco, que todos los días, fines de semana, de hechos que se registran, hechos de terror que ya se está viviendo ahí, y que no se ve forma de cómo puedan controlar el asunto. Y lo mismo estamos viendo en Chiapas. Y Guerrero, bueno, pues ya se malacostumbraron a vivir con el terror ahí. En fin, creo que es una situación muy complicada, y que suponiendo que la acusación del gobierno norteamericano de decir que este gobierno, el actual, sea cómplice de los criminales, suponiendo que eso no sea cierto, suponiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene esos pactos criminales, suponiendo, lo cierto es que en el sexenio pasado, todo lo que se dejó de hacer de combatir a la criminalidad, hoy estamos viendo los terribles resultados. Y por lo tanto, pues bueno, lo que diga el presidente Trump, pues nosotros lo estamos viviendo, y no hay necesidad de que nos lo digan. Le damos hasta más carnita, ¿no? Le damos como material para... Y por eso es importante el que la presidenta establezca ya de una vez por todas una estrategia que abandone, y el discurso también, que abandone el asunto de los abrazos, no balazos. Creo que está separado un poco, ¿no? O sea, sí, un poco, poquito. Pero antes como esta frase que tenía Andrés Manuel López Obrador, que era como su marca, ¿no? Y lo veíamos realmente con la falta de acción, que ahora les está cobrando la factura, ¿no? Y que ya no sabe ni cómo hacerle. Pero creo que sí se está como despegando un poquito. Sí, pero sí. Quizás sí, y quizá la estrategia que ha diseñado Omar García Harfuch, que es, digamos, el principal responsable. Ha habido algunas notas en algunos medios en donde se habla incluso de que hay boicot por parte de algunos
gobernadores, de algunos presidentes municipales de esta estrategia de García Harfuch en algunos estados, y en buena parte porque quizá obedezcan fundamentalmente a pactos a pactos con criminales por parte de esos gobiernos municipales e incluso estatales. Y bueno, pues ahí vemos una raíz importantísima de uno de los problemas que pues no podemos dejar de mencionar, la corrupción que existe. La impunidad. Y la impunidad que existe por parte de una clase política que en este momento está enquistada en el poder, que en varios casos ese logro de poder político es a costa de un pacto con criminales y a costa de la seguridad de las personas. Entonces, sí, es un asunto realmente complicado. Yo al menos no tengo la certeza de decir, bueno, pues tenemos el número efectivo suficiente para poder estar en la frontera norte y al mismo tiempo atacando los problemas de seguridad gravísimos que se están dando en las diferentes entidades de la República, y sobre todo si tenemos los recursos monetarios, porque esto implica dinero, esto implica gasto público. Y con un presupuesto tan raquítico como el que se estableció para este año, precisamente por toda la gastadera que se hizo en el sexenio anterior y particularmente en el año electoral pasado, pues entonces esto hace que todavía las circunstancias para este gobierno, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues sean todavía más difíciles. Y creo que, pues bueno, la propaganda que de pronto se difunde, ¿no? De decir, miren cómo doblamos a Trump. ¿No fue al revés? Sí, no, pues es que ¿quién puede pensar? Bueno, salvo los seguidores, ¿verdad? del actual partido en el gobierno, pues salvo los seguidores, pero realmente pensar que no se está obedeciendo a una directriz de Estados Unidos, esto de llevar guardias nacionales y ejército a la frontera norte, más otras cosas que vengan que no sabemos bien a bien de qué, si van a dejar pasar aviones, que por cierto ya se habló de que hubo o por ahí un avión eso fue sobrevolando por la Baja California, que estaba sobrevolando como para buscar información, para sacar información, sí, ¿no? Y coincide que es después de esta llamada, ¿no? De este acuerdo. En aguas internacionales. Bueno, menos mal que estaba sobre aguas internacionales y no estaba sobre mar territorial. Pero, ¿qué vamos a ver? Además de los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército en la frontera norte, ¿qué más vamos a ver en donde el discurso de la soberanía nacional, pues de pronto en los hechos se vea en entredicho pues mira, pues a cambio de que no me pongas aranceles, te voy a hacer A, B, C, D, F, G, H, I? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Yo creo que lo mejor está por verse. Y qué miedo, ¿no? Bueno, pero ciertamente combatir al crimen no es poner en riesgo la soberanía nacional. Combatir el crimen es aplicar la ley. Exacto. Es proteger la soberanía nacional. Yo sí festejo más allá de formas, que las formas también cuentan. Lo que dijo Donald Trump de Claudia Sheinbaum es positivo, no la maltrató. Sheinbaum no mencionó esta ofensa de que el gobierno mexicano protege criminales, no lo mencionó ya en esta semana, solo el fin de semana, ya después de la llamada no tocó el tema. Entonces yo festejo que los dos gobiernos estén negociando, se estén comunicando, estén llegando a acuerdos, hay problemas comunes, hay soluciones comunes. El combate a los criminales en México es un apoyo a los Estados Unidos, limita la producción y tráfico de fentanilo, pero también protege a la sociedad mexicana. Son sumas positivas donde todos ganan. La guerra comercial más tonta de la historia iba a ser una suma negativa. Íbamos a perder nosotros y ellos. Oye, nosotros más, bueno, pero no debe ser consuelo, yo pierdo, pero tú pierdes más que yo, entonces me consuelo de que tú eres más perdedor. Los dos perdemos. Y hay juegos de suma positiva donde las dos partes ganan. Este diálogo, pues que tiene algo de mercadotecnia, de imagen, pero es algo positivo. Hablamos,
y después de hablar los dos quedamos contentos, los dos reconocemos a la otra parte, pues es positivo, y las medidas que vengan pueden ser muy positivas también. Y ¿no? Esperemos que así sea. Esperemos que se den. Y aparte, a mí me genera igual conflicto el tema de estas amenazas ya se venían escuchando, ¿no? Cómo clasificaba Donald Trump a los cárteles en nuestro país, ya lo habíamos escuchado incluso desde campaña, y que el gobierno, o sea, nuestro país no haya tomado las acciones que se necesitaban para contrarrestarlo. Un claro ejemplo fue lo de en el tema de migración. Primero que se iba Sergio Salomón como titular del Instituto Nacional de Migración, después que siempre no, pero él estaba pendiente en las reuniones, pero ya teníamos encima el problema, ¿no? Ya Donald Trump había tomado protesta cuando comenzaron estas juntas express en Palacio Nacional para saber qué hacer, que hasta el momento no nos han dicho qué hacer, supongo y espero que ya tengan un plan, ¿no? Que no nos los hayan dado a conocer, que no lo hayan informado, quién sabe por qué, pero que ya haya algo que vayan a hacer para contrarrestar algo que no pudieron hacer o que no pudieron tomar en cuenta desde un principio, o sea, lo dejaron pasar, literalmente. Sí, y mira, han hablado de plan A, plan B y plan C. Exacto. Y a lo mejor ahí tienen el D y el E, pero realmente es siempre una posición reactiva frente a lo que está proponiendo el vecino del norte. Y yo coincido con Víctor, qué bueno que se haya dado el diálogo, qué bueno que haya acuerdos, entre otras cosas, también para pues aparentemente detener, porque es una demanda también de hace años, el detener el flujo de armas, a territorio nacional, y que son con las que los criminales pues están matando gente, están matando soldados, están matando policías, están matando a civiles, etcétera. Entonces, qué bueno que haya acuerdos al respecto. Sin embargo, no deja de ser una inconsistencia discursiva el hecho de que, por un lado, regreso a ese fin de semana que para mí es muy ilustrativo, en donde se habló de que es falso que México proteja criminales y que el gobierno mexicano no va a permitir que se violente la soberanía nacional. Y yo coincido con Víctor. En primer lugar, la soberanía nacional no es que no es simplemente que algún gobierno extranjero venga y te diga lo que tienes que hacer, o que tengas que permitir la entrada de tropas al territorio nacional y entonces nos pongamos a cantar el himno nacional, ¿no? Con la bandera. Un extraño enemigo, profanar con sus plantas, etcétera. Entonces, el asunto fundamental que destaco es esa inconsistencia, porque en realidad la soberanía nacional se ha perdido con la criminalidad. O sea, viendo la moneda, la otra cara de la moneda que decía Víctor, o sea, es cierto, una cara es la parte de la aplicación de la ley, y la otra cara es que precisamente sea el gobierno del Estado mexicano el que conserve el monopolio del uso de la fuerza física de manera legítima. Cuando tú lo vas perdiendo en territorios en donde son los criminales y no el gobierno el que tiene ese derecho del uso exclusivo de la fuerza, bueno, pues en ese momento pues estás perdiendo soberanía. En ese momento se está perdiendo soberanía. Es con los criminales, no tanto si dice Trump o no y te califica de tal o cual cosa, sino es ahí en donde hemos perdido soberanía y hay que recuperarla. Porque recuperar esa soberanía sobre esos territorios, que el gobierno recupere ese derecho exclusivo del uso de la fuerza, pues es lo que le va a dar paz a la gente que está viviendo en este momento circunstancias angustiantes, porque tiene todo el tiempo encima a los criminales cobrándoles piso, balaceras, en fin, todo lo que estamos viviendo cotidianamente. Y que justo es eso, ¿no? Ya lo vemos tan normal, pasa a diario, que siendo que la misma sociedad pues ya se deshumanizó de lo que está ocurriendo, ¿no? De estos hechos, hablando del tema de violencia, del tema de inseguridad. Vamos a ir a otra muy breve pausa y ya volvemos con más aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo.
Mega Noticias Puebla. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Y pues ya vamos al último bloque, conclusiones de lo que se vivió en los últimos días, las reacciones que hemos visto por parte de nuestro país y obviamente por parte de algunos otros que levantaron la mano como para incomodarnos, por ejemplo Ecuador, ¿no? Con esta imposición de aranceles, no del 25, sino del 27%. ¿Tú qué opinas, Vic, sobre eso? Se quisieron subir al tren. Esta decisión de Ecuador es ridícula, es francamente ridícula, están sentidos por lo que pasó en la embajada de nuestro país allá y no creo que merezca menor comentario, porque si fuera resultado de una política del gobierno de Ecuador, una política con continuidad, con proyecto, pues diríamos bueno, pero es una ocurrencia imitativa que no merece mayor comentario más que decir eso es ridícula. Yo creo que lo que dijo Alejandro es clave. La soberanía del Estado mexicano y de la nación mexicana a través de él se ha perdido en muchos territorios controlados por el narco. Más que estar envolviéndonos en la bandera y aventándonos de cualquier lugar, hay que recuperar la soberanía, que es algo muy lastimoso para el país. Y yo festejo más que la tregua de los aranceles por un mes, festejo que los dos gobiernos estén dialogando, se estén poniendo de acuerdo, tengan exigencias mutuas. Está bien que el gobierno mexicano exija el control del tráfico de armas, también creo que debe exigir que Estados Unidos haga algo para controlar el consumo de drogas en su país. Creo que estas exigencias mutuas, en el buen sentido, y respuestas mutuas a las exigencias del vecino, son algo muy positivo. Aliarse con Canadá, se nos olvida que Canadá es parte del Tratado de Libre Comercio, pero creo que hay que festejar que hay este diálogo, estos acuerdos, este buen trato, y esperemos que siga y que dé resultados positivos para los tres países. ¿Se va a acelerar el tema de la discusión del Tratado de Libre Comercio? Pues ya está comenzando y es otro tema, a ver qué tanto empuja Trump, qué tanto presiona. Hay una frase mexicana que se ha puesto de moda ahora con Trump, dicen que no hay borracho que trague lumbre. Dicen que Trump sí es capaz de tragar lumbre. Yo digo, puede ser, pero poquita. A la primera se va a quemar y va a decir, mejor ahí le paro. Ok, ¿Ale? Sí. Bueno, sí, primero el punto de Ecuador, que si bien es cierto, podemos calificarlo, yo también lo calificaría de pues, precisamente una manifestación ahí un tanto aventurada. Pero lo cierto es que te manifiesta el hecho de que hay presidentes en América Latina que están alineados al rollo trumpiano, ¿no? Está Noboa, está Milei, están, en fin, Bukele, ¿no? Mandatarios de Latinoamérica que, pues parece que en la medida en que realizan acciones muy similares a las que está realizando Donald Trump y demás, pues con eso se identifican y se vuelven amigos en materia de política exterior. Eso es interesante, y yo no sé si el mensaje, más que para México, sea para Trump, para decirle, oye, mira, aquí estoy, ¿no? Ajá, yo también yo soy tu fan, ¿no? Entonces, no sé si posiblemente por ahí también vaya el asunto, porque realmente comercialmente no tiene ninguna repercusión en la economía mexicana, ni mucho menos. Pero por otra parte, y algo que me llama también la atención, es el hecho de que el día de hoy salió la nota, ayer, salió la nota de que van a suspender ya la actividad de esta institución que se llama USAID, que era una institución que apoyaba, entre otras cosas, diferentes causas, muchas de ellas humanitarias y otras de ellas a instituciones que ayudaran a consolidar democracias
entre otras las democracias en América Latina. Okay. Entonces, el haber ya suspendido, el darle ya especie de clausura por parte del gobierno de Trump, hace que por lo menos los Estados Unidos ya no vean tanta la preocupación con respecto a si ayudamos a tal o cual país para que allí haya instituciones democráticas o que se fortalezca la democracia o que permita esta ayuda humanitaria que pues ha caracterizado de alguna manera a los países occidentales, particularmente Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y no deja de llamar la atención algunas de las razones por las cuales se canceló. Dentro de los exabruptos con los cuales dijeron ya aquí le cerramos la puerta a los de USAID, está el hecho de decir que esto era un nido de víboras comunistas. Híjole, qué fuerte. Yo creo que ahí habría que ir viendo si esta afirmación para cerrar a USAID uh-huh. algo tiene que ver también con lo que ya se está declarando con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, uh-huh. que ahí es la otra vertiente claro. de países latinoamericanos y que pues muchos en México están temerosos de que se vaya para allá. Entonces creo que este discurso con el cual cierran en Estados Unidos USAID, habría que ver si no es parte al final de cuentas realmente de un proyecto en el cual pues los norteamericanos vayan tomando medidas para ir viendo qué hacen con estos gobiernos que pues han dado dolores de cabeza, no solamente a los norteamericanos, eso es lo de menos, sino a las poblaciones que viven ahí. La falta de derechos humanos, la falta de respeto a los derechos humanos, sí. la falta de libertades, la situación económica precaria en la que viven estos pueblos, pues habría que ver qué tanto ahora con este nuevo gobierno realmente están preocupados porque ya no se den este tipo de gobiernos, o por lo menos buscar diversos mecanismos que les pueda permitir desarticular a estos gobiernos, cosa que vamos a ver más adelante, pero por vía de mientras llama la atención el discurso. Aún vamos a ver si hay medidas al respecto. Vic, como conclusión, ¿qué podemos esperar en estos 30 días que nos dieron? Leí algunos titulares, 30 días de agonía. ¿Qué podrías esperar? Yo no lo vería así, yo esperaría resultados positivos para los dos países. Okay. El combate al crimen, a los criminales en México, es un combate en el que ganan los Estados Unidos, pero ganamos los mexicanos también, por lo mucho que ya hemos dicho. Uh-huh. Esperaría yo ver resultados concretos en el combate a los criminales, la recuperación de la soberanía del Estado mexicano en territorios ahora dominados por los criminales. Esperaría eso. El tema de la migración es un tema muy doloroso porque pues la gente que migra arriesga su vida, su seguridad, sufre muchísimo. Atravesar México es una pesadilla para las personas de otros países. Es un tema muy delicado, muy doloroso, pero pues también hay normas en los países, no cualquiera puede entrar a cualquier país, y yo creo que esas normas pues se tienen que cumplir, no podemos ignorarlas, y ojalá ahora sí se fueran a trabajar las causas. Eso trasciende lo que hemos platicado aquí, pero atacar las causas de la migración, bueno, algunas causas no, las causas de esta pérdida de soberanía en ciertos territorios controlados por los criminales generan migración. Esto pasa en México, pasa en Honduras, pasa en otros países, y la causa es de la pobreza y la falta de desarrollo. Ojalá se atienden esos, ojalá no solo se pongan soldados en la frontera, sino se diseñen políticas para evitar la migración. Esto que decía Nayib Bukele no sé si lo llegaron a leer, de la prisión, de que su sistema penitenciario, bueno, se ponía a la orden, ¿no?, con Estados Unidos. Oye, es una barbaridad. Esas prisiones van a tener consecuencias de mediano y largo plazo, creo yo, muy negativas. Resuelven un problema, sí, había un problema de seguridad muy serio, lo están resolviendo, pero ese trato inhumano a tantas miles de personas, creo que va a tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Ale. Sí, sin duda. Y bueno, regresando al tema de cuánto
¿Qué se espera en estos 30 días? Bueno, son 30 días valiosísimos. Es una... ¿Habrá un cambio realmente? Pues mira, al menos es un tanque chiquito de oxígeno. Okay. Para que el gobierno mexicano pues vaya atendiendo vaya implementando algunas medidas que pues el gobierno norteamericano le está exigiendo por un lado, y por otra parte ojalá se note de manera contundente, clara, una estrategia de combatir criminales. Okay. Creo que ese es para mí el punto medular de todo esto. Si el gobierno mexicano realmente en estos 30 días nos da la sorpresa de que pues renunció un gobernador en X estado precisamente por esa situación, si en otro estado realmente desarticularon toda una red en la que estaba implicado hoy un legislador o un senador por Tabasco, si nos van dando ese tipo de notas, pues creo que el asunto iría en serio. Y qué más celebrar que que el Estado mexicano a través de su gobierno retome lo que es realmente, ya lo decíamos hace un rato, lo que es realmente la soberanía nacional, que su gobierno retome el principio de el derecho exclusivo del uso de la fuerza en esos territorios que hoy tienen los criminales. Si se dan pasos efectivos, contundentes y demás contra la criminalidad, creo que lo de menos ya será el poner 10,000 efectivos en la frontera norte y todo lo que pueda decir el señor Donald Trump. Y es que siento que esta acción es únicamente como tapar, ¿no? Poner este tapón en una frontera tan porosa. Exactamente, en lugar de realmente atender el problema. Y yo creo que me quedo mucho con lo que decía Víctor, ¿no? ¿Por qué no destruyes estos laboratorios? ¿No? Destruye los puntos donde se están fabricando aquí en Puebla apenas con estos cateos que estuvieron realizando, ¿no? Que quitaron 2 narcolaboratorios, estos laboratorios donde los hacían. Entonces, pues yo creo que esa podría ser la clave, ¿no? Más allá de este despliegue que, si bien ahorita son 10,000, que más adelante, si no convencen a Trump, van a estar llevando a más elementos, ¿no? O sea, esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Que ahora qué más nos va a pedir, si siente que no se está cumpliendo con lo que, con la meta que él le dijo a su gente, ¿no? De terminar con la inseguridad, terminar con el fentanilo y con el tema de inmigración. Claro. Y destruir además de destruir los laboratorios, pues también destruir esos pactos criminales que han hecho políticos con la criminalidad organizada. Yo creo que eso es fundamental, pero ¿qué tanto está soportada la cuarta transformación en esos pactos? Hay que ir viendo. Vic, ¿algo más? Pues creo que sería todo de mi parte. Hay que observar con optimismo, hay que celebrar que los gobiernos dialoguen, hay que celebrar que los problemas se tienden a resolver con soluciones adecuadas. No entiendo yo la frontera de más de 3,000 kilómetros, no la tapas con 10,000 soldados ni con 100,000 soldados. Esa no la vas a tapar. Yo creo que hay que actuar sobre las causas, pero es una buena noticia que los gobiernos estén tomando a los toros por los cuernos, estén dialogando entre ellos, estén llegando a acuerdos. Ojalá sigan por ahí. Sí, la presidenta actual heredó una problemática sumamente compleja, no la tiene fácil. Yo hago votos para que ella y su equipo tengan las estrategias adecuadas y vayan resolviendo los múltiples problemas que heredaron. Creo que el balance de sus primeros meses tiene bastante de positivo. Esperamos que siga así y esperemos que tengamos buenos resultados. Ale. Ojalá y sobre todo que no pongan los aranceles, ¿no? Yo creo que eso sería catastrófico para el país, catastrófico para la economía, con una economía que está en situación delicada por todos los indicadores que ahí están. El crecimiento anual del sexenio pasado en promedio fue de 0.8%, que vaya, los neoliberales, pues realmente si los comparas con ese crecimiento, pues los gobiernos neoliberales realmente lograban crecimiento de 2%, pero lograban crecimiento. Se ve como un cambio. Entonces eso junto con las proyecciones que hay para este año,
el presupuesto tan recortado, tan, digamos, muy comprometido, un presupuesto muy comprometido. Yo no sé qué tanto la economía pueda soportar realmente una situación de tarifas arancelarias a los productos de exportación, en donde pues ahí están las cifras, ¿no? Más del 70%, casi el 70% de los productos que exporta México los exporta a Estados Unidos. Si le ponen aranceles, pues esto va a generar realmente un problemón enorme, y lo dicen todos, lo dicen tanto los empresarios aquí como los empresarios allá, los economistas de aquí como los economistas de allá, lo dicen también algunos sindicatos allá y aquí. En fin, pareciera que el único que no lo ve es Trump. Pero queremos suponer, o yo quiero suponer, que en realidad la amenaza de poner aranceles es eso, una amenaza para lograr, pues entre otras cosas, que te pongan 10,000 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército en la frontera norte, más todo lo que se pueda ir ocurriendo. Que se puede ir ocurriendo, ¿no? Y aparte ya hemos escuchado un poco de sus ocurrencias. Víctor Ale, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Lidia. Buenas noches al auditorio. Y muchísimas gracias. Ustedes recuerden que pueden recuperar este programa ya sea en el portal www.meganoticias/Puebla. Ahí se van a la parte de noticieros y ahí pueden volver a ver este programa, o también en Facebook, MN Puebla. Muchísimas gracias. Excelente noche. Nos vemos mañana.